Bueno, pues de los caldos esos del sur del continente, regresamos a tu época ya de secundaria y preparatoria, Coco. ¿Cómo te fue? ¿Con qué maestros, amigos, compañeros hiciste ronda allá en Chihuahua? Pues mira, en secundaria yo lo primero que recibo es el shock de la fe, ¿no? Resulta que vengo de una educación religiosa y entro a la Escuela Normal del Estado, que en ese entonces tenía integrado el ciclo secundario y el profesional. Eran 3 años de secundaria y 3 de profesional. Y resulta que el cuerpo de maestros de la Escuela Normal del Estado en Chihuahua, pues yo creo que el 90 y tantos % o era ateo, por ahí circulaba, ¿no? Entonces lo primero que encuentro es confrontar a alguno de mis maestros, la teoría creacionista con la evolucionista, ¿no? Y digo yo, ¿cómo que Dios no existe, pues, no? Entonces, a partir de esa fecha, pues, claro, yo soy un hombre con una extrema liberalidad, ¿no? Practico ampliamente la tolerancia en todos sentidos y me alejé yo de las prácticas religiosas, ¿no? El tema de la fe, pues dicen que hasta por buena educación debes decir que crees en Dios, ¿no? Pero ahí lo tenemos archivado, a lo mejor más adelante nos topamos con él, ¿no? Entonces es un gran shock, pues, existencial, ¿no? Pero además yo digo que mis mejores maestros en la vida están en primaria y en secundaria, ¿no? Yo la verdad no recuerdo un mal maestro ni en primaria ni en secundaria. A todos les tengo un gran respeto, un gran cariño y bueno, la gran mayoría de ellos ya fallecieron, creo que de los de primaria todos y todas, y de secundaria un buen número, pero para mí ahí estuvo la clave, mi formación académica, humanística y de sensibilidad social, ¿no? Yo te diría que por primera vez en mi vida yo participé en un acto político a los 13 años, el día 20 de noviembre de 1960. Y fue con una caravana de campesinos en mi estado que exigía el reparto de un latifundio. Entonces, desde entonces andamos en estos trotes y bretes, ¿no? ¿Cómo brincas a la política de tu estado, a la política nacional, cuando incorporas tu conocimiento estratégico a lo que fue el Plan Nacional Electoral en aquel 1990-91, cuando Luis Donaldo Colosio era presidente del partido, del PRI, y César Augusto Santiago era el secretario de elecciones? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te vinculas? ¿Quién te conoce? ¿Quién te trae? ¿Quién te incorpora? Pues mira, por ahí hay una frase de algún filósofo que dice que somos arquitectos de nuestro propio destino. Yo, la verdad, no creo esto, ¿no? Yo digo que somos un guijarro ahí en el lecho del río y viene la corriente y no sabes ni dónde te acomoda, ¿no? Pues yo un día llegué al PRI sin ser priista, porque pues siempre mi militancia estudiantil fue en la izquierda, y en la izquierda radical, no partidaria, ¿no? Entonces un día llego al PRI estatal, el presidente era un viejo amigo, que pues nos respetábamos mutuamente, ¿no? Él era priista, yo no. Y llego por petición de un amigo que aspiraba a ser presidente municipal, a presentárselo. Y me encarga ahí, después de ver que le están exponiendo ahí un proyecto electoral. Yo no sabía ni cómo se organizaba una elección ni nada, pero tenía otro tipo de herramientas que había adquirido en el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. Y me di cuenta que las elecciones se organizaban por espacios territoriales, por secciones. Y el presidente del partido me pregunta cómo es el proyecto, y le dije, pues conceptualmente me parece bueno, pero
pues tiene un problema de estrategia, de operativo de campo. Le decía, pues esto no funciona. Y me entrega un paquete y me dice, pues a ver, haz un proyecto. Y a la semana me habla y me dice, y el proyecto a mí hasta se me había olvidado, ¿no? Y entonces mi jefe en la delegación en ese entonces de programación y presupuesto, pues como sucede en el mundo oficial, ¿no? Nos llevó a todos los jefes de unidad, nos presentó con el candidato a gobernador y le plantea lo que hacemos profesionalmente en la delegación de programación y presupuesto, y ya de salidita le dice, pues en lo que le podamos ayudar. Y el presidente del partido dice, pues comisioneme al Coco, ¿no? Y pues sí, seguro. Y me dice, bueno, pues ahora lo tienes que hacer, ¿no? Y empecé a trabajar un modelo ahí que fue muy exitoso. Y en 1991, en 89, va y visita a Colosio, ya de presidente del partido, el estado de Chihuahua, y me toca a mí, como secretario de elecciones, exponerle el proyecto para la elección local de 89. Y termina la reunión, ¿no? Le explico yo el plan electoral estatal y me voy a mi casa. Como a las 10 de la noche me habla el gobernador y me dice que me invita a una reunión, que está cenando con el presidente del partido. Asisto y me pregunta ahí Colosio, a ver, ¿cómo está eso que explicaste? Dice, no le entendí mucho, pero pues como que seleccionas unas secciones y con esas son la clave para los resultados electorales, y qué es ese tema de la priorización y la rigidez, y le empiezo a explicar los conceptos. Me dice, pues mira, sigo sin entenderle muy bien, ¿no? Pero pues me lo llevo como una inquietud porque no he escuchado en el país nada semejante. Y así quedó, ¿no? Pero como a los 10 días me hablan a mi casa Roberto Madrazo, que era secretario de organización, y tenía yo alguna relación ya con él había estado en Chihuahua como delegado del PRIM, y me dice, oye, pues tenemos un problema complicado en Aguascalientes, y dice el presidente del partido que quisiera que le hicieras un diagnóstico, que le explicaste algunas cosas, entonces pues échanos la mano. Bueno, se lo comento al gobernador del estado y me dice, pues vaya a ver qué puede hacer, ¿no? Y llego a Aguascalientes y en efecto, pues era una elección compleja, y en una semana desarrollamos un proyecto, se los entrego y me despido de ellos, y como a la semana me vuelve a hablar Madrazo y me dice, bueno, pues dice el presidente que ya tienes el remedio, pues ahora que apliques el trapito. Y es la primera vez que salgo yo del estado y me toca la responsabilidad de coordinar esa elección en Aguascalientes. Como delegado político está un veracruzano ahí, a un hombre maduro, un Juan Maldonado Peredo, con una vieja y rica trayectoria política, y un hombre de una gran cultura, y nos entendimos muy bien. Entonces me encarga a mí el área electoral, él atiende la política. Y pues resulta que de un escenario catastrófico se concretiza un triunfo pues casi total en la elección. De ahí me invita Colosio a colaborar con él, me plantea pues un proyecto muy ambicioso de transformación del partido, de la competencia a la que se está enfrentando el partido ya en el país, de la necesidad de un cambio del modelo electoral que le había planteado ya el presidente, de que pues ya no podía México seguir en un sistema en el que el gobierno organizara y controlara la elección, de la necesidad de democratizar esos procesos y abrir a la competencia los temas electorales. Y bueno, pues yo, provinciano, le digo a Colosio, bueno, pues yo nunca he pensado en salir del desierto, ¿no?
y me hace una oferta así políticamente interesante y económicamente tentadora, porque pues en Chihuahua la gente no es muy suelta con eso del dinero. Mis ingresos eran muy modestos, entonces pues yo tenía unos 37, 38 años y dije, pues aquí hay forma de cumplir algunos sueños, estoy joven y de ganar $1.50, ¿no? Y me trasladé de Chihuahua a México. Las condiciones de trabajo fueron excelentes y entramos al proyecto, para mí el mejor proyecto electoral que he realizado en mi vida, que fue en 1990 en el Estado de México. Habíamos perdido en el Estado de México por cerca de 1 millón de votos 2 años antes con el Frente Democrático Nacional. Habían cambiado de gobernador y me mandaron al frente de guerra. Entonces durante meses discutimos el proyecto que presentaba el Comité Ejecutivo Nacional que yo había elaborado, y el gobernador Ignacio Pichardo pues hábilmente ahí dijo, bueno, este es el proyecto del Comité Ejecutivo Nacional, vamos confrontándolo con el proyecto local y el que me convenza aplicamos, ¿no? Entonces todos los jueves nos reuníamos en la Casa de Gobierno y era un debate pues entre los operadores, los organizadores, los estrategas del Estado de México y del Comité Ejecutivo Nacional. Íbamos César Augusto, Santiago y yo, pero a mí me tocaba defender el punto, ¿no? Y bueno, durante meses discutimos el proyecto hasta que el gobernador dijo, nos vamos con el proyecto del CEN. Y desde ahí lo primero que hicimos fue, pues la gente del Estado de México aspiraba a ganar, como decían antes, carro completo, ¿no? Y cuando yo fui explicando el por qué no debíamos de aspirar a esas metas, yo reduje a 17 municipios, por ahí así. Y mi argumentación fue, bueno, pues en estos 17 municipios está más del 80% de la población. Las relaciones económicas, las transacciones comerciales se dan aquí, lo demás pues hay con perdón para el medio rural, pero electoralmente y económicamente no representan mucho, ¿no?